Hola, hola, ¿qué tal? Les saluda Dulcinea Aguirre, secretaria estatal de Participación Política de Conjuco. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos Políticos, Descifrando el Poder, un episodio a la vez. Hola a todos, también les saluda Yuritzia Solís, subsecretaria estatal de Participación Política en Conjuco. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con un gran invitado, el maestro Asiel Reyes Baeza. Maestro, muchas gracias por permitirnos este espacio para dialogar con usted. Sea bienvenido a este podcast. Al contrario, encantado de estar colaborando con ustedes y platicar sobre todo esto que se viene. Muchísimas gracias, maestro, por el espacio, por la disposición y esperamos que sea una charla. No hay que cuadrarlo como una entrevista, sino como una plática, como una charla muy fructífera. Y a continuación vamos a dar lectura a su semblanza. Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Especialidad en Derecho Civil Mercantil por el Instituto de Capacitación y Especialización del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Especialidad en Derecho Penal por el Instituto de Capacitación y Especialización del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Maestría en Ciencias Penales por Investigación por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Maestría en Derecho Penal por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Maestría en Derecho con especialización en litigación oral en California Western School of Law. Máster en Razonamiento Probatorio por la Universidad de Girona, España y la Universidad de Génova, Italia. Especialidad en Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación. Especialización en Defensa Penal. Oficial administrativo, secretario de acuerdos y juez del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Juez en funciones de magistrado especializado en el sistema acusatorio adversarial adscrito a la tercera y cuarta sala penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Secretario ejecutivo del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Acusatorio en el Estado de Oaxaca. Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado de Apelación y secretario de Juzgado de Distrito en el Poder Judicial de la Federación. Catedrático de la Universidad La Salle, Oaxaca, Universidad Anáhuac, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Instituto de Ciencias Jurídicas de Oaxaca, Escuela Libre de Derecho, Universidad Iberoamericana, Escuela de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación y Universidad Panamericana. Coautor del libro Juicio Oral Penal, Reforma Procesal Penal en Oaxaca, Editorial Jurídica de las Américas. Autor del libro El Sistema Acusatorio Adversarial a la Luz de la Reforma Constitucional, Editorial Porrúa. Y bueno, maestro, antes de empezar con la entrevista, siempre nos gusta empezar con una pregunta un poquito personal para conocerlo un poquito más, si usted también así lo desea. Y es por ello que me atrevo a preguntarle, ¿quién es Asiel Reyes Loaiza? Bien, bueno, pues para todos y todas, soy un miahuateco que se ha esforzado mucho para, en su proyecto de vida profesional. Estoy radicado en la ciudad de Oaxaca. Hace algunos años salí de mi comunidad. Estudié en la universidad pública. También he tenido la fortuna, gracias a diversos apoyos estudiantiles, de hacer mis estudios de posgrado en la Ciudad de México, incluso fuera del país. Dentro de mi trayectoria profesional he sido parte del Poder Judicial del Estado aproximadamente durante 20 años. He ocupado casi todos los peldaños del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. He sido oficial administrativo, he sido secretario, he sido juez. La mayoría del trayecto fue como juez penal. Siempre he amado la materia penal. Me ha encantado desde la carrera. Tuve profesores que me inspiraron muchísimo al respecto. Actualmente estoy en el Poder Judicial de la Federación, soy secretario del Juzgado Noveno de Distrito. Entonces soy un oaxaqueño que ama la jurisdicción, me encanta lo que hago, que es la administración de justicia, y siempre he tratado de transmitir ese cariño por el ejercicio profesional a todos mis alumnos, a quienes desde luego les mando un gran saludo y un fuerte abrazo.
Bueno, y siempre en todos los ámbitos creo que tenemos motivaciones que nos llevan a hacer las cosas. Específicamente, como usted nos comentaba en el profesional ahorita, ¿qué es lo que le impulsó a postularse como magistrado? Bueno, la verdad que te había yo comentado que mi fuente de inspiración fueron mis profes. Siempre tuve grandes y excelentes maestros que cada que me iban enseñando y llevando de la mano fue que me llevaron a convencerme de que la jurisdicción era lo mío, de que estar en una magistratura, que estar como juez era lo mío, porque creo que hay algo que todos los que apenas están por decidir hacia dónde ir, hacia qué camino ir, deben tomar aquello que su vocación demande. Es decir, cada uno de nosotros debe descubrir dentro de sí hacia dónde queremos apuntar. Siempre les digo a mis alumnos cuando estoy en la universidad, lo que sea a lo que te dediques, busca aquello que te haga feliz. Porque si no, puedes tener la desgracia de ser alguien que tenga plata, pero muy desgraciado en el ejercicio profesional. Así es que, sea lo que sea que hagas, siempre hay que hacer lo que verdaderamente te hace feliz. Y a mí me hace feliz el tema de participar dentro de la judicatura. Y este cargo no es algo nuevo para mí. ¿Por qué? Porque me respaldan pues todo el tiempo que estuve como juez. Estuve también como juez en funciones de magistrado. Estuve cerca de 3 años ejerciendo la magistratura en el Poder Judicial del Estado. Pero ahora, dado que las reglas del juego han cambiado, pues quiero tener la oportunidad en el entendido que la magistratura dentro del Poder Judicial Federal es uno de los más altos niveles de responsabilidad y es la última esperanza de todos nosotros cuando acudimos al amparo. Ok. Y justamente hablaba de la responsabilidad y la vocación. Y creo que desde un inicio se ve, porque a veces hay personas como que dices, bueno, pues ya ni modo, lo estoy haciendo, pero aquí se ve algo diferente, que durante toda su trayectoria pues ha estado enrolado en estos temas y en este ámbito. Pero también hablaba de ser magistrado, de ser juez, de ser secretario, y a veces algunas personas desconocen de esos términos, desconocen de qué hace un juez, qué hace un magistrado, inclusive, ¿no? A veces es como de, pues un abogado, pues nada más me va a divorciar, cuando no saben que es un campo bastante amplio y que ahorita se está viendo. Entonces, pues tomando en base que también va para candidato como magistrado, ahí es donde surge la pregunta de ¿qué hace o cuáles son las funciones de un magistrado? Es importante saber la distinción entre qué es un juez, qué es un magistrado, qué es un ministro. Bueno, el juez generalmente, en el ámbito del Poder Judicial, voy a hacer como una doble distinción. Hay un Poder Judicial únicamente del estado de Oaxaca, local, podríamos decirlo, y de cada uno de los estados, y hay un Poder Judicial a nivel federal. Si tú alguna vez tuviste algún problema porque te divorciaste, si tú alguna vez, no sé, llevaron tu caso porque te peleaste con alguien, si tú alguna vez pediste alguna pensión, si tú alguna vez tuviste que demandar que te paguen un dinero que te debían, todas esas ocasiones llegaste a un juzgado del Poder Judicial del Estado. Eso no es el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué es el Poder Judicial de la Federación? El Poder Judicial de la Federación también se divide por jueces, magistrados y ministros. ¿Qué hacen los jueces? Los jueces conocen de una sola materia, o regla general, y eso es el amparo. ¿Pero qué es el amparo? El amparo es un mecanismo de protección cuando eventualmente la autoridad viola algún derecho humano. Por ejemplo, para los que me están escuchando, imagínate que tu hijo está bien grave de salud. Tu hijo tu niño requiere una operación súper urgente, pero vas con el hospital del estado, dice, vengas en 6 meses, pero en 6 meses tu hijo ya está muerto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Promover inmediatamente un amparo ante un juez. Es el juez el que primeramente recibe el caso y puede conocer del amparo. No solamente sirve para eso de una atención médica, si no te quieren dar una vacuna, te puedes promover amparo. Si te detienen arbitrariamente, puedes promover amparo. Si
alguien te expulsa de la escuela injustificadamente, puedes promover amparo. En fin, el amparo es un mecanismo amplio de protección que conoce a un juez de primer nivel, por decirlo de alguna manera. Pero también, como humanos que somos, debemos tener claro que los jueces se pueden equivocar. ¿Y qué pasa cuando un juez de amparo se equivoca y te dice, no te protejo porque considero que no es lo correcto? Para eso vienen los magistrados. Los magistrados van a resolver como una revisión de si el juez procedió de manera correcta o incorrecta. Ahora, esa es como la instancia última de los jueces de amparo y los magistrados. Pero hay una tercera instancia, por decirlo así, que son los ministros. ¿Qué hacen los ministros? Los ministros simplemente van a determinar en la superior instancia si lo que se dijo es constitucional, si algo es constitucional o es inconstitucional. Sin embargo, estos ministros generalmente conocen casos de manera muy selectiva, muy reservada. La mayoría de los casos se van a resolver con los magistrados. Justamente en ese punto es donde quiero participar o intervenir. Pero precisamente para dejar como un poco claro el panorama nos comentaba, ¿no? A un juez llegan estos casos en los que, pues, podríamos decir son un poco más de la vida cotidiana. Pero, ¿qué pasa específicamente con los magistrados? Si nosotros vamos a ellos nada más, ¿podría llegar un caso hasta ellos cuando ya va un poco más complejo el caso? ¿Es así? Entonces, partiendo de esta idea, me parece de suma importancia dejar claro que para llegar a un magistrado no se llega de manera directa, un caso no llega de manera directa. Entonces, ¿cómo llega un asunto a una magistratura? A través de una revisión, a través de una inconformidad de alguna de las partes. Pero déjame decirte que no solamente se puede inconformar en materia penal, al menos el imputado, también se puede inconformar la víctima, también se puede inconformar el Ministerio Público si considera que es un acto de injusticia. Entonces, en esos casos, viene el tribunal colegiado y es el que revisa si el pronunciamiento del juez fue correcto o no. Entonces, el mayor número de asuntos o de casos o de amparos que se van a resolver, los va a tener el juez y solamente en un menor porcentaje conocerá el tribunal colegiado a través de los magistrados. Ok. Y nos estamos quedando en una parte, creo, muy general. Muy general, porque ya irnos a lo específico y hablar completamente del poder judicial, creo que nos llevaríamos un episodio completo Sí, hablando totalmente. de este tema. Sí, porque pues es bastante amplio, ¿no? Es como de que igual la estructura, ¿no? Es como de, pero no, creo que con eso igual las personas que nos escuchan que a lo mejor no están tan enrolados, pues ya más o menos saben las funciones y más con esto de la campaña, más con esto que se viene en las elecciones, entonces creo que es donde generas un poquito de chispita ahí en donde dices, ya sí, ¿a qué se va a dedicar? ¿Cómo es que llega? Entonces, pues creo que, dijera Yuri, el hecho de a lo mejor ponernos a hablar del poder judicial llevaría más tiempo, entonces nos saldríamos un poquito de lo que ahorita pues queremos como saber más. Porque hablando de elecciones, justamente ahora los medios o el proceso que hay para llegar a ser parte, pues van a cambiar. Somos conscientes de ello. Pero vemos que va a ser mediante elecciones, como bien lo decíamos. Y estas elecciones nosotros estamos acostumbrados a ir a elegir a nuestro presidente municipal, ir a elegir al gobernador, incluso recientemente al presidente de la República, ¿no? Pero, ¿qué diferencias vamos a ver de acuerdo a estas elecciones que se vienen y a las elecciones a las que normalmente estamos nosotros acostumbrados? Hay muchísimas diferencias. ¿Por qué? O sea, vamos a poner un símil de lo que sería una candidatura para gobernador, presidente municipal o diputado versus una candidatura para magistrado. Bueno, quiero un diputado, presidente, y viene la candidatura, pero ¿cuáles son las promesas de campaña? ¿A qué se puede comprometer? Quizás al desarrollo económico, quizás a apoyar a una comunidad, infraestructura, proyectos de desarrollo social. Eso lo puede hacer una campaña política ordinaria. En cambio, la magistratura, ¿qué podemos prometer? Lo único a lo que nos podemos
comprometer y prometer es una correcta administración de justicia. Es a no doblar la balanza de manera injustificada. Que la balanza se incline a favor o en contra únicamente cuando existen elementos probatorios suficientes. Entonces, esta campaña es totalmente distinta. Por eso, no has visto bardas pintadas, porque lo tenemos prohibido. Por eso, no tenemos ningún financiamiento. El INE no nos da ni un solo peso. Entonces, ¿cómo le hacemos para la campaña? De lo que nosotros tenemos, nuestros gastos quincenales, del sueldo que cada uno percibe, uno decide hacer algo para la campaña. Por eso, seguramente todos se han preguntado, ¿y cómo se están volcando las campañas? Por redes sociales. Las redes sociales es lo que en este momento estamos ocupando todos los que estamos participando en la campaña. Se preguntarán algunos, ¿pero por qué van a haber elecciones? Bueno, porque recientemente hubo una reforma constitucional y se determinó que la forma de escoger a los jueces y magistrados tendría que ser distinta. ¿Por qué? Por muchas razones, por muchas razones. ¿Había muchos defectos en el Poder Judicial de la Federación? Sí, sí, hay muchas cosas que no están bien. O sea, alguien que está dentro del Poder Judicial de la Federación no lo puede negar. Yo mismo estoy en el Poder Judicial de la Federación y hay muchas áreas de oportunidad. O sea, si tú vas y quieres platicar con, no sé, con alguno de los titulares, o sea, vas y algunos de los titulares más jóvenes te van a recibir encantados. Otros a mí me reciben, ¿sabes? Y eso que estoy dentro de la estructura. Entonces, hay muchas cosas que motivaron esta modificación y entonces la gente debe estar enterada que la forma de elegir es distinta. Ahora a veces va por voto popular, pero es importante también que sepan que tenemos que elegir a los mejores perfiles. ¿Y cómo puede ser el discurso de campaña? Únicamente técnico. Tenemos que escoger a los mejores perfiles. ¿Por qué? Porque en ellos, en el amparo, está la última esperanza de toda la gente, la última protección de sus libertades, la última protección de sus bienes. Por eso es importante. ¿Quiénes pueden votar? Porque justamente hoy en la mañana me preguntaba, oye, pero es que tú eres de Miahuatlán. Yo voy a votar por ti porque tú eres de Miahuatlán. Y me dice otro, no, pero es que yo soy del Istmo, entonces yo no puedo votar por ti. No, al menos en Oaxaca, todas las regiones de Oaxaca, todos los municipios de Oaxaca van a poder votar por sus jueces y magistrados de Oaxaca. No importa de qué comunidad seas, de qué municipio seas, de qué región seas, es importante que se involucren todos. ¿Por qué? Porque esto es algo inédito. Nunca antes había pasado. Ni nosotros mismos, los candidatos, no sabemos ni qué podemos hacer, ni cómo le vamos a hacer. El INE nos ha dicho, está prohibido esto. Un catálogo de lo que está prohibido. Y ya estamos un poco alarmados. Mejor que nos diga qué es lo que está permitido, no qué es lo que está prohibido. Pero como partimos de esta idea de que todo lo que no está prohibido está permitido, hasta para nosotros ha resultado complejo. Sobre todo porque nos llevan de una cancha técnica a una cancha política electoral que nosotros no sabemos. Un área desconocida. Y también porque siempre estamos acostumbrados a esto de elecciones que involucra también distritos. Y es justo lo que decía, siempre vemos quién va a ser mi candidato, porque a quién está representando. Y es importante lo que usted mencionaba de, bueno, o sea, estamos para todo el estado, o sea, de que todos, de donde tú provengas, vas a poder elegirme y vas a poder ver. Pero porque también está en el punto de los perfiles idóneos que ahorita nos decía, ¿no? Nos comentaba de el mejor perfil. ¿Cómo conocer cuál es el mejor perfil? Bueno, yo creo que hay dos rutas para conocer el mejor perfil. La ruta institucional. ¿Qué es la ruta institucional? El INE ha desarrollado una plataforma que se llama Conócele. En ese Conócele están todas las plataformas, todas las hojas de vida de todos los candidatos, y ahí podemos ver su vida curricular, su área de experiencia, pero también en redes sociales. En redes sociales cada uno de los candidatos se está presentando y está mostrando cuáles son sus credenciales. Así es que yo los invitaría a todos a que preguntes por los candidatos, que digas, pregúntale a tu vecino, a un amigo abogado,
a alguien que esté estudiando derecho, a alguien que esté en el ejercicio profesional o en la función pública. Entonces, para que te hable de alguno de los candidatos, creo que la mejor campaña es la recomendación de boca a boca. Por eso incluso le he dicho a muchos de mis conocidos, muchos de mis alumnos, corre la voz. No necesariamente para que voten por mí, que voten por el mejor candidato, pero que se informen, porque estas elecciones no son políticas, estas elecciones son técnicas. Y siempre les insisto con el tema de una analogía. Imagínate por un momento que te van a intervenir quirúrgicamente a ti o a la persona más querida para ti. La van a intervenir en una cirugía de corazón abierto y tienes que escoger, porque no hay de otra, al cirujano por voto popular. ¿A qué cirujano escogerías? ¿Al más guapo? ¿A qué cirujano escogerías? ¿Al TikToker? ¿A qué cirujano escogerías? ¿Al que sea influencer? ¿A qué cirujano escogerías? Quizás uno que no sepa ni hablar, pero que tiene un alto nivel de destreza en la intervención de la cirugía. Creo que eso es importante. Las dos vías, la institucional, la herramienta de Conóceles, y a través de las redes sociales, cada quien está mostrando sus credenciales. Sí, justo, porque precisamente estamos acostumbrados a unas elecciones en donde pues todo es política, ¿no? Por ejemplo, tu diputado, ay, pues yo te prometo que voy a pavimentar la calle. Y yo te prometo que ya va a haber un área de esparcimiento. Yo te prometo. Y es donde yo una vez dije, pero es que entonces los jueces que van a proponer, ser justos, ser imparciales, por ende, un juez debe ser justo, debe ser imparcial y debe de ver, ahora sí que poner las cosas sobre la balanza y siempre ponderando pues los derechos fundamentales y las garantías de las personas, ¿no? Y entonces es ahí donde igual a veces causa un poco de conflicto. ¿Por qué? Porque hemos venido viendo, más que nada en TikTok, que a veces salen los candidatos, ¿no? En donde por la tarea, ¿no? Que tienen de hacer campaña, porque claramente es una campaña, pues a veces como que caen como en otras cosas en donde pues no deberían, y en donde dices, caray, pues es que estás acostumbrado a que tu diputado te promete, entonces el magistrado o el ministro no te va a poder prometer eso. Pues usted nos está diciendo, el INE tiene ciertos lineamientos que te dicen, ¿sabes que no? Porque pues, o sea, vas en contra, ¿no? Entonces creo que es bastante interesante también en el que las personas que también nos están viendo, hay diferentes plataformas en donde tú puedes conocer a tus candidatos para ministros, para jueces, y en donde ellos también pueden pues conocer más que nada la trayectoria, porque sabemos que pues se van a preocupar por eso, ¿no? Por la trayectoria, por la carrera, por la experiencia profesional, laboral, los cursos, etcétera, que todo eso tenga. Entonces creo que ahí viene en juego un sinfín de cosas, de experiencias, de técnicas, de todo lo que se vaya a llevar a cabo después de estas campañas y después de las elecciones. Entonces, ahí es donde también entra nuevamente el Poder Judicial y en donde digo, pues, ¿qué rol va a tomar el Poder Judicial en beneficio de la perseveración, pero de la democracia? Fíjate que el Poder Judicial de la Federación debe de mantener el equilibrio. Debe mantener el equilibrio entre el poder y los ciudadanos. ¿Y a qué me refiero? El poder está diseñado para ejercerse con responsabilidad. Cuando hay abuso de poder, debe haber un ente que lo controle. Para eso está diseñado el Poder Judicial. Por eso es sumamente importante escoger a los mejores perfiles. ¿Por qué? Pues a lo mejor en redes sociales puedes ver que alguien diga, yo estoy más preparado que un chicharrón, pues. Y no sé si ese es el mejor perfil para estar más preparado que un chicharrón para saber si puedo ocupar una magistratura. Afortunadamente, fíjate que en Oaxaca somos una comunidad pequeña, por decirlo de alguna manera, no somos una Ciudad de México. Y en Oaxaca, en todo el estado, nos conocemos. En la mayoría, quizás, no sé si ustedes sean originarios de acá o de alguna otra región, pero cuando eres de alguna otra región y ya te asientas algunos años acá, tienes familia en la costa, tienes familia en el Istmo, tienes familia en la Mixteca, tienes familia en la Cuenca, en todos lados, en valles, en la sierra, y entonces funciona mucho. La mejor recomendación es el boca a boca de todos. ¿Cómo escojo yo al pediatra de mis hijos?
¿Por qué? Porque puedo ver una lista de pediatras aquí en Oaxaca, pero siempre pido referencias. El mejor, yo te recomiendo, este es buenísimo. Este tiene las 3 veces bueno, bonito y barato. Entonces, bueno, pues voy con ese mejor pediatra. Fíjate que tengo una enfermedad gravísima de cáncer. Bueno, voy a buscar un oncólogo. Aquí en oncólogo hay una herramienta que se llama Conóceles. Híjole, pero tengo que ver muchos perfiles, hay 40,000 oncólogos. Bueno, entonces voy y pregunto quién ha tenido una patología. Entonces, fíjate, yo te recomiendo mucho que veas el trabajo de los demás. ¿Y por qué? Eso es un poco complicado. ¿Cuántos años estuve de juez? Y siempre una parte que perdió. No siempre absolví a alguien. Cuando absolví a alguien, cuando lo dejé en libertad, es porque consideré justo que así era. Y quizás una víctima no se quedó conforme. Cuando condené a alguien a X años de prisión, quizás alguien no quedó conforme. Pero creo que el ejercicio de esa función debe ser lo más apegado a las pruebas, lo más apegado a la justicia. Entonces, por eso es bien importante del boca a boca. Así como cuando yo le pido una referencia una recomendación para un pediatra, creo que es importante que tú le preguntes, tú ingeniero, tú arquitecto, tú veterinario, tú comunicólogo, pregúntale a alguien que conozca a un pediatra de la justicia, a un oncólogo de la justicia, a un veterinario de los cachorros de la justicia. ¿Quiénes son estos? Los jueces, magistrados y ministros. Entonces, es importante, afortunadamente somos una comunidad pequeña, acá nosotros salimos a la ciudad y voy a desayunar y me encuentro a uno de mis alumnos. Voy a cenar y me encuentro a otro de mis alumnos. Y voy a dar la vuelta al centro y me encuentro a alguno del tribunal. Voy el fin de semana, aprovechando el puente de Semana Santa, y me encuentro a medio Oaxaca ahí. O sea, afortunadamente podemos tener ese referente para pedir la mejor recomendación. No te vayas con el más guapo, porque ya tuvimos un presidente de la República por ser más guapo. Y ese no es el perfil que buscamos. Buscamos un perfil técnico, alguien que nos garantice que la balanza se va a mantener aún con la presión del poder. Porque justo lo que mencionábamos es algo que nos compete a nosotros, como ciudadanos, de informarnos, de conocerles a ustedes. Es algo que nosotros tenemos que buscar también, ¿no? Y va de esta parte de nuestro compromiso como ciudadanía. Sin embargo, el aspecto de las campañas como tal es todo un mundo, ¿no? Que involucra muchas cosas. Y como bien lo decía, a veces su formación como jurista, que es más técnica, a veces dejamos de lado estas partes de a lo mejor una buena comunicación, de poder expresar qué es lo que se quiere, de no tener como tanto al margen, sino de poder ser más cercanos a la gente, ¿no? Y desde ese aspecto y más desde su perspectiva, ¿cuáles retos son a los que se enfrenta ahora que está en esta etapa de campaña? Yo creo que el reto más grande es lo que dio motivo a la reforma, fue la falta de cercanía del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales locales con la gente. ¿Por qué? O sea, vivimos tanto en el mundo de los tribunales que nos perdimos y pensamos que nuestra vida era el tribunal, nuestra vida era un expediente, y fuimos perdiendo ese contacto con la sociedad. La reforma judicial creo que fue un balde de agua fría para el Poder Judicial, para entender que tenemos que regresar a las causas, para entender que tenemos que regresar y volver a voltear a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque tenemos que ver y atender, no solamente en el discurso, ver cómo están las comunidades indígenas, ver cómo está el tema de la violencia de género, ver cómo está el tema de los desaparecidos, ver cómo está el tema de, en fin, muchos temas que creo que el Poder Judicial de la Federación debe acercarse. Es la primera vez que muchos en su vida, o sea, como decía hace rato, era imposible pasar a verlos. Es más, ahorita los vas a buscar
Yo creo que ahorita ya te reciben. Antes era imposible. Entonces, ahora, los que estaban en el nicho, esta parte no sé, por decirlo de alguna manera, en el altar, bajan y ahora se dan cuenta de muchas realidades que están pasando, de qué es lo que está pasando con las comunidades indígenas, qué es lo que está pasando con los jóvenes, hacia dónde están redireccionándose. Entonces creo que las áreas de oportunidad son buscar el tema de cuáles son los sentimientos más profundos de la sociedad en cuanto a lo que demanda de justicia. ¿Qué es lo que está pidiendo? Y porque como bien lo dicen, ustedes no salen a ver de que "Ay, aquí estoy yo, ¿no? El más guapo, el más carismático, el que, no sé, el que te promete el cielo, la luna y las estrellas", sino también a tener la cercanía con las personas para conocer los motivos, las causas desde el origen, conocer verdaderamente qué es lo que está sucediendo y no a través tal vez de un papel, ¿no? Que nada más lo leen y dicen, bueno, ya me estoy enterando de qué está pasando, pero no sabemos allá afuera cuál es la realidad de todas estas personas. Sí, fíjate que en relación a eso, nos pasó, creo que el gremio ibérico comparte un poco nuestro mismo problema. Digo, no vaya a ser una reforma médica que también les llegue a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque el gremio médico es más. El gremio médico, cuando tú vas al doctor, ni siquiera se le entiende qué es lo que escribe, ¿no? Solamente ellos entienden como entre códigos y por eso te dicen, ¿tienes letra de doctor? Porque no se entiende, nada más entre ellos se entienden. Y te dicen, bueno, es que mire, usted tiene una peritonitis y tiene una esofagitis y todo lo que termine con itis. ¿Y por qué no es más fácil decirle tiene hinchado la garganta? Oiga, y tiene ahí inflamado el estómago. ¿Por qué usamos tantos tecnicismos y se vuelve en el ámbito clínico un número de expediente, un número de cama? Eso nos pasó en el sector justicia. Se volvió un número de expediente, frío, lleno de papel, y eso fue el número de expediente. Creo que hay que tratar de humanizar el tema de la justicia. Nos pasó lo mismo al Poder Judicial. Empezamos por la sobrecarga de trabajo a ver los casos de las personas como un número de fusil de amparo. Y fueron eso, un número. Pero creo que la justicia debe estar un poco más cercana a la gente. A veces a la gente no le importa si pierde o gana un asunto. Simplemente que la escuchen y que la tomen en consideración. Sí, claro, y es que creo que igual se quedó un poquito desapegado por lo mismo de estos tecnicismos, por lo mismo de que cómo me voy a acercar a él, ni me va a hacer caso, el Poder Judicial, pues puta, lo tienen hasta acá, ¿por qué? Porque no es la misma como, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando quieres ir al Congreso, dices, bueno, vas, entro y ya, pero igual, me acerco a él, y es lo mismo en el Poder Judicial, ¿no? ¿Cómo me acerco? ¿Cómo le hago? No me va a entender, ellos están en su papel. Entonces creo que a veces se tenía un poquito como apartado este poder de los otros y es donde digo, ¿usted cómo considera que debe ser la interacción entre el poder judicial y los otros dos poderes del Estado para poder tener una estabilidad política, pues un poco en la balanza en el país? Yo primero me ocuparía de la interacción de la sociedad con el Poder Judicial y después el Poder Judicial con los otros poderes. Creo que debemos empezar a interactuar más el Poder Judicial con los ciudadanos. Yo pongo como ejemplo de lo que yo veo, ¿no? Yo no llevo mucho tiempo en el Poder Judicial de la Federación. Llevo, si acaso, 1 año y medio, si acaso 2 años. Quizás ahorita me verán como extraño todavía algunos del Poder Judicial de la Federación. Pero si tú quieres entrar, quieres pasar a saludar a un juez, bueno, tienes que pasar por un control preventivo del filtro de seguridad y después de saber a dónde, con quién, cómo, por qué vas a visitarlo, ¿para qué? A lo mejor por temas de seguridad está bien. Pasas ese filtro, llegas al segundo filtro y quieres ver a un juez. Pues yo te recomiendo que vayas a ver al juez noveno, a la juez noveno. Esa sí te va a recibir, porque esa la conozco. O vaya, o escojas a uno de los jueces federales a los jóvenes. ¿Por qué? Habrán algunos que ni siquiera te den la oportunidad de pasar. ¿Por qué? Creo que viene en el tema de una inercia, porque así era antes.
pero eso ha venido cambiando. Creo que pues si nosotros nos debemos a todos los demás, somos servidores públicos, estamos para servir, si eso se entiende en su justa dimensión, pero hay muchas veces un muchachito dice, yo quiero hacer mi servicio. Van, pero no pueden platicar con el juez o la juez o el magistrado, no menos. O sea, si no puedo platicar con un juez, menos con un magistrado, pues. Entonces, ahora, y un universitario, yo cuando estudiaba en la UAP, o sea, quería poder pasar a platicar con alguno de ellos, no era posible, eso no era posible. Tuve que esperarme aproximadamente 20 años para poder ingresar a ese edificio. No se podía antes. Entonces creo que ahora, fíjate, la cosa es distinta. Con este golpe de realidad, creo que se dieron cuenta que como todos, necesitamos de todos. Que como todos, necesitamos de la gente. Y por eso creo que debemos generar mayor apertura. No me quiero imaginar si ustedes los quieren entrevistar ahorita, híjole, pues habría que primero buscar un secretario que pueda generar el puente con el particular y el particular a su vez con el titular, quién sabe. Bueno, ahorita porque son elecciones sí, pero pasar las elecciones, quién sabe. Entonces, eso debe de mejorarse la relación con la comunidad. Pero ahora, la relación entre los poderes. Yo siempre he sido creyente de la división de poderes. Quizás a lo mejor soy un poco iluso, ¿no? Pero siempre he estado consciente, el poder judicial debe ser el equilibrio de los otros dos poderes. ¿Por qué? Porque el poder ejecutivo y el poder legislativo por su lado, uno se encarga de producir las leyes y el otro de ejecutar y mandar. Pero aunque un poder tenga esa potestad de hacer una ley, esa no es una facultad todopoderosa. Debe estar sometida a un control. Y si a alguien o algún particular le perjudica, bueno, pues hay que generar un poder que pueda contrarrestar esa ley, que pueda anular esa ley. Creo que debe de buscarse, o esta pregunta debe dividirse en dos vertientes. Por un lado, la relación de la sociedad con el Poder Judicial y por otro lado, entre los poderes. En el primer apartado, creo yo que debe haber una relación más cordial entre la sociedad y la judicatura. ¿Por qué? Porque hasta hoy, por la razón que tú quieras, no hemos tenido esa cercanía. Hay que romper con ese divorcio, hay que romper con esa lejanía que se generó. Entonces, la ruta a seguir será buscar esa cercanía entre ambas estructuras. Por otro lado, el tema de el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Cuál debería ser el rol? Para que sea una democracia fuerte, debe imperar un peso y los contrapesos. El Poder Ejecutivo siempre ha sido un poder fuerte, el más fuerte de todos los poderes. Y el Poder Legislativo también es un ente poderoso. Pero deberíamos preguntarnos, ¿al poderoso puede haber algún poder que controla al poderoso? ¿Puede haber algún poder que contrarreste al poderoso? La respuesta es sí. La relación es de el poder judicial con los otros estados, con los otros poderes, es generar un control de eventuales abusos de poder. ¿Por qué? Porque todo aquel poder tiene esta ineludible o es proclive a cometer abusos de poder, a cometer actos arbitrarios. No estoy hablando de personas en particular. Cualquier persona que detenta un poder debe o puede cometer algún acto arbitrario. Contra esos actos arbitrarios debemos tener una defensa. Por eso tú entras al edificio del Poder Judicial y siempre tenemos esta leyenda, que todo aquel tenga un tribunal que lo ampare y lo proteja contra el arbitrario. Y porque cuando surge esta barrera que nosotros vemos y que se ha perpetuado ante el acceso al Poder Judicial,
también surgen dos cosas que van de la mano, tanto en los acuerdos como las presiones externas. ¿Cómo hacemos que estas dos cosas no se contrapongan y no surjan como presión para ustedes como jueces y ministros magistrados? Yo creo que el tema de la independencia es algo fundamental. ¿Por qué? Porque la independencia es de adentro y es de afuera. ¿A qué me refiero? La independencia desde adentro es que ninguno de tus otros pares pueda influir en alguna de tus decisiones. Pero lo más grave, que ninguna presión económica, política o de alguna otra naturaleza pueda incidir. Entonces, se ha trabajado mucho en el Poder Judicial de la Federación, de eso sí puedo dar testimonio, que sí tenemos la mayoría de los juzgadores y magistrados son personas que procuran el tema de la independencia. Eso es un valor fundamental. Creo que ahora con el tema una vez de la elección popular, ellos, los que queden electos o quedemos, no van a representar los intereses de un ejecutivo o un legislativo. Entonces, debe tratarse de buscar un punto medio, el equilibrio entre el abuso del poder y el control de ese poder. Y para eso está el Poder Judicial de la Federación. Creo, entonces, la relación armoniosa para garantizar lo que decía hace rato Dulcinea, un ejercicio verdaderamente democrático, es que uno de los tres poderes juegue a ser un freno. Es más, fíjate, yo siempre le digo a mis hijos, y pongo un ejemplo ahí con la familia, yo represento al poder ejecutivo de mi familia, pero lo que yo diga puede ser anulado por la Suprema Corte de Justicia. Ya te imaginarás quién es la Suprema Corte de Justicia. Exactamente. Entonces, cuando alguno de mis hijos me dice algo, oye, quiero hacer esto, bueno, yo creo que eso es lo que dice el Poder Ejecutivo, pero veamos qué es lo que dice la Suprema Corte, ¿no? Y si dice, es que no, por esto, está invalidando, está controlando ese poder. Es un ejemplo muy claro. ¿Por qué? Porque quizás alguno de los que nos está escuchando dice, eso de los pesos y contrapesos, no lo entiende, la división de poderes no me queda muy clara. Pero con esto queda muy claro que hasta dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra propia casa, hay pesos y contrapesos y hay alguno que representa el Poder Judicial de la Federación y otro al Poder Ejecutivo Legislativo. Sí, y precisamente es para que igual haya un equilibrio y no nada más digas, es que tú dices esto, tú también, y ahí chocan, no es como de, ok, paso, o te lo digo por esto, y ya ahí se soluciona el conflicto, se resuelve todo, y creo que es igual un ejemplo bastante claro para que todos también nos entiendan. Y precisamente de todo este cambio, de todas estas, pues sí, cambios y la reforma que ha traído el Poder Judicial, ¿cómo se va a garantizar que las personas de los grupos que históricamente han sido vulnerados tengan un mejor acceso a la justicia? Digo, históricamente vulnerados, un ejemplo, ¿no? A lo mejor personas que no tienen los mismos accesos, principalmente a la tecnología. Porque aquí en Oaxaca, pues dices, cualquiera tiene un celular, cualquiera ya tiene TikTok y ya ve esto. Y ya se entera a lo mejor de una forma más simplificada, de una forma más fácil, de una forma más, pues yo te entiendo porque me lo estás explicando así, sin tecnicismos. Pero para los grupos que han sido históricamente vulnerados, ¿cómo se va a garantizar que tengan un mejor acceso a la justicia? Bien, voy a partir de un tecnicismo, y ese tecnicismo se llaman acciones afirmativas. Trataré de desglosarlo. ¿Qué es una acción afirmativa para aquellos que no son abogados? Es tratar de manera discriminatoria a alguien, pero en buena onda. Pero ¿cómo puedo tratar de manera discriminatoria a alguien en buena onda? Te voy a contar la experiencia. Quizás esto lo puede estar escuchando uno de mis alumnos que tuve. Si me está escuchando Nacho, voy a poner tu ejemplo. Nacho estudió conmigo aquí en la universidad y en esa época el grupo lo componían 20 alumnos. Él era el único que era invidente.
A partir de ese momento, desde el día número 1, se acabaron las diapositivas y se acabó el pizarrón. Y entonces, los 19 restantes, a quienes mando un fuerte abrazo y un gran saludo, a alguno de ellos le digo, pero es que no está tratando de manera discriminatoria. Y la respuesta es sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque estoy eliminando las barreras de desigualdad que tienen entre ustedes y Nacho. Entonces, ¿por qué? Porque entonces si no le estaría dando más oportunidades a ustedes y y él estaría en desventaja con respecto a los demás. Por lo tanto, ¿cómo atender a ese tipo de grupos, de diversos grupos que tienen alguna condición de vulnerabilidad o extrema vulnerabilidad? Bueno, tratando de eliminar estas barreras de desigualdad. Lo mismo pasaría en un grupo. Imagínate, en un grupo estamos en clase, 2 son madres de familia, 2 de las alumnas de su edad, el resto son mujeres, pero no son madres de familia. Entonces, fíjate, una madre de familia asume diversos roles, no solamente asume el papel de estudiante, sí, pero además llega a la casa y en lo que tú te dedicas a ver TikTok, en lo que tú te dedicas a redes sociales, ella está atendiendo a su hijo. Y si todavía tiene su pareja, tiene que atender su rol de pareja, de esposa, no solamente de madre. Entonces, si ya tiene múltiples roles, no se le puede poner la misma exigencia. Hay que tratar, para hacer justicia, para hacer, como dice el movimiento feminista, no queremos igualdad. La igualdad no sirve. Lo que queremos es equidad. Esa equidad se llama igualdad sustantiva. Entonces, ¿cómo lograr justicia? Justicia solamente podemos generarlo cuando tratamos igual a los que están en las mismas condiciones y desigual a los que están en condiciones de desigualdad. Y cuando digo desigual, a esos desiguales hay que darles una ventaja. Cuando tú echabas carreritas con tu hermanito, tú de 11 años, tú de 15 años y tu hermanito de 8, decías, vamos a con una carrerita desde acá ya, y le dabas 20 metros de ventaja. ¿Eso es tratarlo de manera discriminatoria? Sí, pero en buena onda. ¿Por qué? Porque eliminas la barrera de desigualdad, porque tú tienes más potencia que él, porque tú tienes más fortaleza que él. Entonces, para lograr el sentido de justicia, tratemos de manera diferenciada a estos grupos para hacerlos más, para incluirlos verdaderamente en el acceso a la justicia. Claro, y también hay algo que no podemos dejar de mencionar, y es que siempre con nuestras autoridades, con las personas que nos representan, hemos tenido esta parte de desconfianza como ciudadanos, ¿no? Este sesgo que siempre tenemos de si hacen las cosas bien, de si va a haber corrupción, de todos estos tratos que usted ya ha mencionado. Y en esta parte que ahora a nosotros nos va a tocar elegirlos a ustedes, cómo hacer con acciones que esta parte un poco de desconfianza se vuelva otra vez, se transforme en confianza por parte de la ciudadanía hacia el Poder Judicial. Bueno, creo que una de las mejores formas de hablar de los jueces es con hechos a través de sus sentencias. Sus sentencias tienen que hablar, tienen que buscar igualdad, tienen que buscar la protección, el reforzamiento de los mecanismos de protección de los derechos humanos. Entonces, de alguna manera, creo que deben buscarse vías que publiciten las decisiones no es un tema de transparencia, súbela al portal de transparencia y que la consulte quien quiera. No. ¿Y si hacemos una mañanera de la judicatura? En buena onda digo de la mañanera, no hablo de una en contra de la otra. No. Fíjense, hay un proyecto que me parece muy interesante a propósito de la mañanera judicial. Los jueces, déjame decirte que no estamos capacitados para comunicar. Estamos capacitados para juzgar. Y por eso, fíjate, cómo hablo yo y cómo hablan mis compañeros. Cuando tú llegas y le preguntas, te plantean un caso, el abogado te va a decir, o el compañero juez, esto es un caso sui generis. Y el otro de que estudió ingeniería o veterinaria, es algo difícil. No, o sea, no hay casos como ese. Es único en su especie.
Pues por ahí hubieras dicho, por ahí hubieras empezado. Entonces, en Costa Rica hay un proyecto que se llama el uso del lenguaje democrático en las decisiones judiciales. Es un movimiento que ya tiene más o menos como 10 años. ¿Y qué es esto del uso del lenguaje democrático? Hablar como habla la gente y comunicárselo a la gente. Y cuando la gente conozca de un caso que se concedió un amparo, sin tecnicismos, hacer una conferencia de prensa. Uno de los representantes de la judicatura en Costa Rica es el que comunica la decisión del juez hacia afuera. Y uno que ya llevó un proceso de formación para comunicar con el resto de la sociedad. Entonces creo que eso puede ser posible. ¿Por qué? Porque si no, va a pasar lo mismo. Nos vamos a desconectar de la gente. Y precisamente menciona algo importante, el hecho de hablar sin tecnicismos y de acercarse a la comunidad. Y creo que es algo importante, ¿por qué? Porque a veces a los médicos y a los abogados siempre es como de su lenguaje técnico, su lenguaje de que no te entiendo, ¿qué me quisiste decir? Y es como de que nos tienen como que en esta figura, ¿no? De que a lo mejor si queremos, inclusive nosotras, ¿no? A lo mejor quisiéramos tener una plática con usted y es como de, me va a sacar términos que yo todavía no le entiendo. Y algunos que, sí, ya le entendí, pues, órale, a ver, te digo uno, pero precisamente es esto, ¿cómo vas a poder tener esa comunicación con una persona que pues apenas está estudiando o inclusive, ¿no? Con alguien de 15 años. Y creo que todo esto es importante ¿para qué? Para que también la gente reflexione, para que también la gente se incentive y busque el hecho de que existen bastantes candidatos, pero que empiecen en esta pues información, porque todavía hay tiempo para poder informarse, para poder saber quién es, dónde va a estar. Entonces, para ir concluyendo, ¿qué le diría a las juventudes principalmente, pero también a las personas para saber que Jaciel Reyes Loaesa es una persona confiable? Bien, hace rato te comentaba yo que algo en lo que debes buscar tu desarrollo es en lo que te haga feliz. En lo personal, a mí me hace feliz el tratar de buscar un equilibrio en la administración de justicia. Me hace feliz cambiar vidas. Me hace feliz influir en los demás de manera positiva. Alguna vez me preguntaron que por qué ser juez y por qué ser profesor. Empezaría por la última, ser profesor, porque puedes cambiar una vida. Puedes influir y ser un referente para cualquiera de tus alumnos y que tome rumbo o dirección su vida. ¿Y por qué ser juez? Porque creo en la justicia. Porque hay dos personajes en esta tierra a los cuales se les encomendaron dos tareas bien difíciles. Una, juzgar las leyes de Dios y otra, juzgar las leyes de los hombres. A una se le llamó sacerdote y a otra se le llamó juez. Tengo en mi sangre la convicción, corre por mis venas, de tratar de hacer justicia en cualquiera de los escenarios. Por eso es que toda mi vida he dedicado a esto. Y ha sido un propósito de vida. No me interesa enriquecerme, no me interesa la plata. Lo que me interesa simplemente es servir a los demás. La razón por qué. Mi propósito de vida es trascender. Incluso para cuando yo no esté aquí. Eso es lo que busco, la trascendencia. Quiero que deposites esta confianza porque un día se acabará la vida de Jaciel. Pero quiero dejar mi grano de arena en esta vida. Y la forma en que puedo hacerlo es en la administración de justicia. Pues maestro, hemos llegado ya a lo último de este episodio y de verdad agradecerle muchísimo el tiempo, la confianza que también nos tuvo para poder llevar a cabo esta charla, esta plática. Espero que así como también nosotras estuvimos a gusto, también lo hayamos pues hecho sentir a usted.
De verdad le agradecemos muchísimo el tiempo, también pues el aprendizaje, poderlo conocer un poquito más y también compartirles a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de las plataformas como son Spotify, YouTube, el hecho de poder sentir esta cercanía, el hecho de poder conocer quién es Jaciel Reyes Loaesa. Porque muchos lo conocemos por ser el maestro en penal, porque muchos lo conocemos, pues a lo mejor ahorita lo van a empezar a conocer en TikTok, pero de verdad que agradecemos mucho el espacio y también le agradecemos mucho a las personas que siempre han estado aquí durante estos episodios que hemos tenido de Ecos Políticos. Agradecemos mucho el tiempo y el hecho de que se tomen ese minutito en poder buscar Ecos Políticos y poder ser parte también de nosotros. Estamos muy agradecidos con usted, con nuestra audiencia y pues muchísimas gracias por estar. Creo que fue una buena manera fue una manera muy buena de poder cerrar esta segunda temporada con el maestro Jaciel Reyes Loaesa. Esto fue Ecos Políticos, descifrando el poder un episodio a la vez y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.